Hola chicos, una semana más con todos vosotros, con María. Y hoy yo quiero preguntarle, María, hace poco me estuvo hablando sobre un seminario al que asistió en el máster que ella está haciendo de crecimiento personal. Y la persona que dirigía y enfocaba este máster se llama Ana Sabaté. Quedó impresionadísima, encantada y me dejó muy interesada. Así que decidimos invitar a Ana Sabaté. Hola Ana. Hola. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este humilde podcast. Y yo lo que quiero es que hoy me contéis, me dejó muy intrigada María, sobre de qué se trata tu seminario, de qué se trata tu método. Sé que eres actriz y sí que eres una facilitadora especializada en teatro terapéutico, pero más allá de eso quiero que me cuentes y me introduzcas en tu mundo junto con María. Claro que sí, pues bueno, yo les cuento rápido antes de que Ana se suelte con su versión de lo que hace, que es un poco difícil de explicar para mí, pero fue muy fácil de vivir. Bueno, fácil pero confrontador. Como muchos saben y que siempre lo cuento en mis clases, estoy haciendo un máster, el famoso máster de Borja Vilaseca, y luego les cuento mis locuras en las clases. Entonces, este seminario en especial, pues fue súper vivencial. Inés, no sabes, te hubiera encantado. Fue como conocer tus miedos, entrar en lo más profundo de ti a través como de la corporalidad, ¿no? O sea, Ajá. me atrevería a decir que tiene que ver con el teatro, pero fue más allá porque es como algo muy íntimo, muy personalizado, éramos poca gente, entonces pues removió las fibras de absolutamente todos los que estábamos ahí y todos coincidimos que fue de nuestros seminarios favoritos, con todo y que íbamos un poco asustados porque Ana te manda como una lista de cosas antes donde dices, bueno, para empezar tengo que llegar puntual porque si no me deja fuera esta mujer. Y bueno, empezando por ahí, yo viví en ese seminario, bueno, me vine a dormir, fue todo el viernes como 5 horas y el sábado igual, y el viernes dormí impresionante y el sábado también, pero muy movida, ¿no? Sobre miedo, sobre esta faceta que sacamos al mundo, pero que esconde otra, sobre la máscara, etcétera. Entonces, bueno, primero bienvenida y después empiézanos a contar de dónde surge todo esto y de qué se trata tu método. Sí. Bueno, si queréis os explico cómo surge todo, porque la parte de actriz es algo que nació de muy jovencita, cuando yo debía tener 14 años, creo. Estaba entonces en el instituto, cuando hacíamos BUP, en la época. Entonces ese instituto tenía un grupo de teatro amateur que llevaba una profesora de lengua catalana y ella me introdujo a hacer unos cursos y unas obras de teatro que ensayaban allí. Y me enamoré totalmente de la actuación. Claro, en ese momento yo no me lo planteaba como un objetivo profesional, sino que lo que me pasaba es que yo me transformaba. Cuando ensayaba las obras, me sentía como más plena y como más vital que en mi propia realidad, ¿no? Que en mi propia vida. Entonces decía, ostras, es que entrar en otras realidades, entrar en otros mundos y ser otras personas, me está liberando y me está como haciendo sentir que la vida es mucho más de la pequeña vida que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que me gustó tanto, tanto, tanto que finalmente sí que decidí hacer la carrera. Y cuando yo vine a hacer la carrera y ya estudiar unos estudios superiores para convertirme en actriz profesional, ahí me topé con los límites, ¿no? Y no fue hasta muchos años después, durante la carrera, chicas, yo sabía que yo no acababa de fluir, que yo no acababa de sentirme libre como actriz, pero todavía no podía comprender qué estaba pasando. Yo creía pues que era algunos profesores o alguna cosa que tenía que ver con la manera como se gestionaban las asignaturas entre ellas, pero no me daba cuenta de la dimensión que estaba en juego de mi propio miedo y de mis propias limitaciones, mis propios bloqueos como persona. Porque, ¿qué pasa? Que el actor o la actriz trabaja con un instrumento que es uno mismo, una misma. O sea, el pintor trabaja con pinturas y el escultor con el material para esculpir y el músico con el instrumento, pero que está separado de él. Nosotros trabajamos con nuestro mundo interno y el mundo interno de las impresiones. Entonces, me empecé a dar cuenta que pasaba algo. Me empecé a dar cuenta
que por mucho que yo tenía muchísimas ganas de actuar y dedicarme a la actuación, pasaba algo, pero no lo encontraba. Entonces tuve que empezar yo a meterme de forma intuitiva hacer un trabajo personal, pero lo hice intuitivamente. En esa época, os hablo de hace más de 20 años, no estaba ni mucho menos tan de moda todo el tema del autoconocimiento, crecimiento personal ni nada. O sea, te espabilabas tú o ahí te quedabas, ¿no? Entonces empecé yo a buscar qué pasa, qué pasa, qué pasa, por qué no tiro, por qué no tiro, por qué sufro tanto. Además yo sufría y sufría y sufría y sufría. Y entonces, al cabo de muchos años, yo me pude dar cuenta en que yo había estado viviendo esos años de preadolescencia, adolescencia, primeros años de adultez, desde un personaje que no era yo, muy falso. Entonces, claro, las herramientas teatrales que tienen que acceder a tu mundo interno chocaban con esa Ana que se presentaba al mundo, esa Ana que se levantaba cada día y se vendía ella misma una moto y que por tanto vendía una moto a los demás y por tanto no había nada que me pudiera tocar, yo no me permeabilizaba ante el mundo, ¿no? Y por tanto mis personajes, lo que yo trabajaba no podía ser permeable y no podía tener esa cualidad vulnerable que tenemos que tener como seres humanos. Y entonces eso fue tremendo porque tuve que hacer mucha terapia y mucho trabajo personal para desatascar todo ello, que fue fruto pues, de una vida muy disfuncional que me había tocado vivir de pequeña y que me había hecho convertirme en alguien para sobrevivir, pero sobre todo emocionalmente, para sobrevivir emocionalmente. Entonces, también al acabar la carrera, mi carrera de actriz iba paralela a mi carrera de profesora, porque yo empecé a dar clases muy temprano también, me llamaron también para enseñar a jóvenes, entonces lo iba llevando paralelamente. ¿Qué pasaba? Que todo lo que yo aprendía como persona y que me ayudaba como actriz a lo largo de los años, hacía el trasvase en las clases de teatro, o sea, yo me lo llevaba para trabajar con las alumnas y los alumnos. Entonces, me fui dando cuenta que yo más que estudiar la carrera o dedicarme a mi carrera por un tema puramente de oficio, ¿no? Económico, de tú trabajas y cobras un sueldo y haces lo que te toca y punto, se había convertido en un objetivo de búsqueda personal, ¿no? Entonces yo cuanto más ahondaba en mi carrera, más beneficios a nivel personal me llevaba, independientemente que lo hubiera escogido como un oficio. Y que yo era el tipo de actriz que para poder ir entrando en personajes complejos, en historias hechas con mucha artesanía, con mucha complejidad humana, eso era indivisible del trabajo de exploración sobre mi persona que yo tenía que hacer. Que no podía ser una actriz que lo decía así, venga, va, lo hago y me tiro y como lo hago natural, ya está. No, 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 yo necesitaba entrar, explorar, remover, buscar las líneas que se unían al personaje, indagar qué cosas me recordaba del personaje a mí, de mí del personaje, o sea, ir encontrando como ese tejido, ¿no?, entre los personajes y yo. Entonces esto me fue abriendo la conciencia, me fue abriendo la conciencia, me fue abriendo la conciencia, porque el meterme en otras vidas y hacer cosas que yo en mi vida no haría, o tener pensamientos que yo igual no hubiera tenido nunca, o sentir emociones que por mis circunstancias vitales, al no tener nada que ver con las circunstancias del personaje que encarnaba, también se podían despertar, claro, empecé a ampliar la conciencia y empecé a ampliar el sentido de identidad sobre mí que yo tenía hasta entonces. Empecé a ver que todo es mucho más grande de la visión que uno tiene sobre la vida. Y así fui comprendiendo que esas herramientas eran muy útiles para cualquier persona, porque el mundo de la interpretación está atada al mundo de la imaginación,
Y el mundo de la imaginación es como si hablásemos del mundo de los sueños, ¿no? Del mundo lírico, del mundo simbólico, del mundo mitológico. Es como una dimensión intuitiva, emocional, que va más allá de lo que hemos estudiado nosotros en la escuela, que es todo como mente analítica y racional y sobre todo con una base materialista, ¿no? Estamos en una sociedad materialista que de alguna manera ha dejado de lado todo lo que son los rituales o esa conexión con lo natural en el ser humano, ¿no? Con lo más profundo, el conocimiento más profundo que, como decía María, viene del cuerpo y por tanto el cuerpo es la base, es donde está toda nuestra sabiduría, porque el cuerpo es el vehículo por el que nosotros caminamos en la vida de humanos, que lo absorbe todo y que se impregna de todo. Luego nuestra mente selecciona y procesa lo que le interesa, pero el cuerpo es el que lo absorbe todo. Entonces el cuerpo sabe más que nuestro propio raciocinio. Entonces todo esto, claro, para mí era muy heavy, porque era como decir, ostras, es que se abre un mundo de una dimensión humana muy profunda a través del trabajo de cuerpo y el trabajo de imaginar y el trabajo de crear a partir de nuestras propias vivencias, a partir de las imágenes internas que nosotros hemos creado de nuestras propias experiencias, que es brutal y además ayuda a salir hacia afuera. Porque, esto lo hablábamos con María, todos tenemos, esto es un título que me salió en una entrevista que me hicieron, que me gusta mucho, todos tenemos una parte miserable que tememos que descubran. Entonces, si yo por la vida solo enseño mi cara bonita, eso no es verdad. Yo no soy de verdad. Hay unas partes que están escondidas porque están teñidas de culpa y de vergüenza, que también están ahí. Entonces, solo a través de la expresión artística o de la terapia, pero también según qué tipo de terapia hay que saber conducirla muy bien, yo he descubierto que eso puede salir y puede ser cuidado, tratado y procesado de una manera limpia, de una manera funcional, claro, higiénica, que no duela. No a través de nuestra cabeza. Si una persona tiene miedo que salga una verdad suya, desde aquí jamás conseguirá trascenderlo. Entonces hay que encontrar una vía transversal, una vía paralela. Por eso digo, el pensamiento analógico es muy importante aquí, pensamiento lateral, que nos permita a través del hemisferio derecho de conectarnos con eso, aunque sea emocionalmente, sensorialmente, no de aquí, porque de aquí está muy juzgado, está muy estigmatizado y hay un montón de creencias que nos impiden poder aceptar todo esto y poder ponerlo en su lugar. Pero es un lugar de libertad que necesitamos para que eso pueda salir, expresarse, expandirse y tal cual soltarse. O sea, ya está, una vez yo lo expreso, es que ya está, o sea, ya está aceptado. Yo no puedo expresar nada que no haya estado previamente aceptado por mí, ¿no? Es el último eslabón, la verbalización de algo. Entonces eso es muy potente porque ayuda muchísimo a trascender los miedos y a conectarte con partes de ti que de alguna manera, si no las liberas, es como una energía que está ahí cogida y reprimida y está bloqueándonos. Entonces, esa energía oscura, la parte oscura, hay que poderla integrarla, hay que poderla elaborar y hay que poderla integrar y hay que entonces ser capaces, tener mucho coraje para finalmente quitarnos la máscara y darnos cuenta de que estamos hechos. Porque si no, vamos por la vida con una máscara, con un personaje muy bien armado, muy bien trabajado, muy bien pulido, pero causa de sufrimiento, porque si yo voy con una máscara, yo estoy desconectada de mi verdadera esencia y eso causa sufrimiento, hay un decalage, hay algo que uno nota que no funciona y de hecho la vida no nos fluye. Sí. Si nosotros estamos desconectados, disociados, la vida tampoco no nos retorna lo que nos tiene que retornar. Entonces es como abrir ese canal, hacer esa limpieza, volver al origen, significa volver a atravesar un montón de experiencias que no han estado elaboradas
para poder elaborarlas, expresarlas, transmutarlas, transformarlas, ahí vuelvo otra vez a mí y ahí puedo pedirle a la vida lo que yo necesito. Por entonces yo sí que estoy habitándome desde quien yo soy. Y eso es todo lo que mi método va trabajando con los diferentes grupos, tanto cuando hago clases para el máster o otros másteres, otras formaciones, como en mis propias formaciones en la Escuela de Barcelona. Perfecto. Pero una vez que tú llegas a todo este descubrimiento, a todo este proceso, que no debió de ser nada fácil, obviamente, no debió de ser un camino fácil y además un camino en el que te fuiste descubriendo a ti misma y con un proceso doloroso, me imagino, etcétera, etcétera. Una vez que descubres todo esto, recorres este camino y decides, yo ahora lo quiero compartir, lo quiero enseñar porque creo que puedo ayudar a los demás, ¿cómo decides hacerlo? Dices, bien, ahora tengo todo este material y yo ahora quiero transmitírselo a los demás. ¿Qué hago? ¿Cómo llego a transmitírselo a los demás? No, esto fue surgiendo solo. Es que esto fue, o sea, no fue un planteamiento de me levanto un día y digo, voy a hacer un plan de, ¿sabes? De marca personal, por decirlo así, ¿no? No, esto se fue dando, que es lo más bonito. Que ¿Fue yo simultáneo tu aprendizaje con el transmitírselo a los demás y enseñarle a los demás? ¿Fue fue como, simultáneo? fue Simultáneo. simultáneo. Al principio no, pero hubo un momento que sí, que fue simultáneo. Es decir, yo iba haciendo mis cosas como actriz y me iba a estudiar fuera, volvía, iba a no sé qué, y me iban diciendo, oye, que te queremos para unas clases para acá, te queremos para unas clases para allá, no sé qué. Entonces yo daba las clases, Aplicando. iba incorporando todo, aplicando, claro, todo lo que me había aplicado a mí y todo lo que yo había aprendido en mi formación como actriz. Entonces lo hacía en un momento que lo iba haciendo paralelamente. Bueno, siempre iba un poco más tarde las clases, porque primero lo integraba yo, pero era algo que se iba dando paralelamente. Entonces, al final, de tantas clases que di para adultos, porque me especialicé en adultos finalmente, se convirtió en una metodología, en un procedimiento que utilizo, que son las herramientas que yo he ido adquiriendo de todo lo que yo he ido estudiando y aprendiendo y conociendo por mí misma. Y entonces sí que ya establecí un programa y unas herramientas que son las que siempre utilizo y que según el grupo que me toca, ¿no? Es eso que dice María, no es lo mismo un grupo pequeño de 8 mujeres, por ejemplo, y 2 hombres, que un grupo de 30, como me puedo encontrar, con 15 hombres y 15 mujeres. O sea, entonces ahí ya es escuchar Es que lo que vive el esto, momento, claro, y escuchar muchísimo lo que está pasando. la Todo lo que necesidad. hago es un hecho vivo, para que nos entendamos. Es algo que está trabajando con lo vivo. Entonces yo puedo tener muy claro herramientas técnicas de estas dinámicas, estos ejercicios, estas técnicas, tal, pero es que luego cuando yo entro en clase y estoy delante de los alumnos, estoy en cero, ¿comprendéis? Estoy en un terreno absolutamente para plantar lo que sea. Y ahí tengo la metodología incorporada, pero luego voy probando y voy jugando. Que eso creo que también es la gracia, ¿eh? Porque si no, no sería vivencial. Si yo voy y suelto mis conocimientos y ya os apañáis, allí no está pasando nada. No hay descubrimientos en el momento. Hay que estar con lo que hay en ese momento. Es lo que Entonces, te iba a decir, o sea, yo quiero resaltar que aunque tú hayas hecho cierto trabajo y tengas ciertas herramientas que después aplicas, lo que verdaderamente es valioso de ti, para mi gusto, es esta capacidad intuitiva de conocer al ser humano en el momento en el que está, que es diferente al de otro grupo. O sea, te adaptas demasiado bien a esa espontaneidad del momento y pareciera que a todos nos conocías y además nos pillabas cuando era, no, ahí estás escondiendo algo, no, suelta tu mano porque estás apretando, no sé, no, tú caminaste demasiado. O sea, una cosa como de conectar con el ser humano como especie que yo creo que sí que bonitas tus herramientas y tus estudios, pero sí creo que hay un talento nato muy fuerte en ti. Ahí voy yo. O sea, yo tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo haces alguien como yo que llega nuevo y llega a un seminario tuyo? ¿Cómo haces que yo entienda todo lo que tú me estás contando en este momento? ¿Cómo haces que yo sea capaz de abrirme y de materializar todo eso que tú me estás contando? Porque la teoría yo te la estoy escuchando, pero no me pongo en
en lugar o en posición, a no ser que tú me digas, es que vamos a hacer esto. Y entonces, vale, perfecto, lo entendí. Claro, pero ahí está, claro, entiendo lo que quieres decir. El problema conmigo es que nunca sabes lo que vas a hacer. Es decir, si tú le hicieras un curso conmigo en Philae, en mi escuela, los alumnos vienen cada día, hasta que no pasa un trimestre, los 3 primeros, luego ya está, luego ya han cogido la codificación y ya está. Los 3 primeros meses vienen cagados, cagadas, porque entras en clase y nunca explico lo que vamos a hacer. Pero Entonces, son cosas prácticas. Son todo prácticas. Entonces, ¿cómo lo haces? Primero, en el caso del máster, por ejemplo, los alumnos son adultos para decidir si van a venir o no. Hay gente que no viene porque tiene tanto miedo que directamente no viene. Entonces, los que vienen, lo único que pueden hacer es confiar. Entonces, tú vendrías a mis clases sin saber lo que vas a hacer, sabiendo que vas a tener una removida emocional, pero vienes en plan, bueno, es que tengo una curiosidad que no me aguanto, o es que soy una buscadora súper valiente que necesito retos, o lo que sea, pero tú vas con tus miedos. Nunca explico lo que vamos a hacer. Nunca explico lo que vamos a hacer. No, porque entonces ya vas a la cabeza. Que entonces tu cabeza ya va a adelantar lo que vas a hacer y qué resultados vas a dar. Y de nuevo, en el arte no hay resultados. No hay resultados. Entonces, para que no haya resultados, nosotros partimos de una zona, de un espacio vacío, como diría Peter Brook. Es un espacio vacío, pero es un espacio vacío tanto en el aula como dentro de nosotros, sin expectativas de nada, sin objetivos de nada, sin búsquedas de resultados. Es abrirse a la intuición creativa. Eso es muy grande, pero da mucho miedo. Pero es muy grande. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué viene la gente, ¿Cómo viene la gente a mis cursos? Pues sin saber lo que va a pasar. Lo que sí saben es que gente que conocen, que ha pasado por mis cursos, han transformado su vida. O sea, se han llevado muchos cambios en positivo. Entonces, eso les da una validación de que ahí se está haciendo algo muy potente. Bueno, entonces, sí es un tipo de resultado. Es un tipo de resultado, pero es un resultado, o sea, tú podrías entrar, María, en mi clase pensando, yo quiero solucionar un tema profesional o me siento bloqueado en un tema profesional y acabas el curso y resulta que te has separado de la pareja, que te has montado tú una empresa y que además has tenido una conversación con tus padres que no habías tenido nunca y que no te lo hubieras esperado. ¿Entiendes? O sea, vas con una idea, pero como vuelvo a decir, como nosotros vamos por la vida con un personaje que no somos nosotros, cuando vamos quitando las capas y nos miramos de verdad, resulta que hay otras cosas que tenían que ser miradas y tratadas. ¿Entiendes? Si tú ya sabes lo que vas a hacer en mis clases y vas pensando, quiero arreglar lo profesional, desde que empiezas hasta que acabas estarás profesional, lo profesional, ¿comprendéis? No estarás abierta a todas las posibilidades que hay. Y a lo mejor lo profesional tiene que ver con algo que no es tan propiamente lo profesional. Solucionarás esto cuando hayas solucionado algo que tiene que ver con lo personal. Además, es que no es tan directo todo, ¿entendéis? No es una fórmula matemática. A mí en un ejercicio en particular, para que veas más o menos que esto sí te lleva a un lugar donde no esperabas, justo con lo de la máscara, yo estaba atendiendo lo profesional y estaba pensando que en esta máscara yo estoy como en la bici, posicionada, empoderada, hablando, siendo la profesora, no sé qué, ocupada, con energía, ¿no? Y cuando nos pide, a ver, ¿qué estás escondiendo? ¿Qué te da vergüenza? ¿Qué no te gusta mostrar? Y entonces empiezas a quitarle a la máscara, salieron unas cosas como a nivel corporal de mis complejos de adolescente que no tenía ni idea o que según yo ya había superado, y entonces o hay un ejercicio en específico donde me daba esa vergüenza de mis 12 años, que dije, ¿qué es esto? No, o sea, según yo esto ya estaba superado. Sí, señora, ahí está, ahí está. Sí. Eso es muy bueno, María. Yo tomo clases también como alumna de ciertos profesores muy específicos que ya voy a buscar cosas muy específicas, ¿no? Para mí como actriz. Y me pasa exactamente lo mismo. Y de repente doy una materia nueva, con un profesor nuevo, diferente, que no conozco, que no tengo confianza, lo que sea, y me pillo con ese mismo patrón infantil de toda la vida. Y digo, ¡wow! Otra vez, porque es que eso está
estamos formateados de alguna manera. Entonces, la única vía que existe, porque el formateo está hecho y está hecho, es tomar conciencia de ello. En el momento en que yo tomo conciencia de cómo funciono y cómo me comporto ante las situaciones, tengo la libertad y la responsabilidad de saber qué hacer con ello. Pero la primera reacción, el patrón de comportamiento primero, es el que es. Entonces, lo bueno es darte cuenta de que estás hecha. No que puedas cambiarlo, sino de que estás hecha. Y si te das cuenta de que estás hecha, lo vas cambiando con los años, porque va perdiendo intensidad, va perdiendo fuerza, y vas limando, y vas flexibilizando. Pero siempre es esa cosita de ese lugar de que te recuerda a aquello, ¿no? Y dices, yo que creía que tenía tantas cosas superadas. Toma. Yo siempre digo que parte de la superación es la aceptación. Cuando tú aceptas lo que tú dices, de qué estás hecho, por qué estás hecho así, por qué tal, lo aceptas y lo asumes, ese es el primer paso para superarlo. Desde teoría, y soy una ignorante, pero no sé, mi experiencia. No, lo somos todos porque esto no tiene fin, ¿eh? ¿No? Por mucho que aprendamos y leamos, seguimos siendo los ignorantes sobre todo este misterio del alma humana, ¿eh? Pero sí, es muy importante la aceptación. Hay mucha gente que lo que quiere es el intensivo que le dé la pastilla para poder dejar de sufrir y curarse, ¿comprendéis? Quiero algo rápido, algo eficaz, ¿no? Y no va por ahí. No, la superación sin la aceptación, y no, es imposible. Y se necesita mucha humildad y mucha generosidad y mucha entrega para aceptar quién eres, porque es doloroso. Cada vez que tienes un insight que te hace ver quién eres de verdad, causa muchísimo dolor. Pero también es bien liberador. Claro, es que está atado, absolutamente atado. Entonces, otra pregunta, porque obviamente todos los seres humanos, y supongo que todo el que acude a ti, obviamente, aunque a no ser que te conozca muy bien y sepa cómo es tu método y tal, va con ideas predeterminadas de lo que quiere, lo que busca, lo que necesita. ¿Cómo consigues que, para empezar, si yo voy a ti y te cuento mi historia y te digo, es que yo necesito esto y esto y esto porque mi vida ha sido esto y esto, ¿cómo consigues que yo parta de cero y me digas, Inés, es que no puedes venir con ideas preconcebidas, tienes que partir de cero, tienes que dejar la mente absolutamente abierta y libre, y es la única... ¿Cómo lo consigues? Pues justo lo que estás explicando tú, ¿eh? Yo cuando una persona, primero pasas por una entrevista, porque no todo el mundo, bueno, no está hecho para todo el mundo, como cualquier cosa, cada uno tiene que encontrar su camino y sus herramientas, ¿no? Pero es un poco lo que estás diciendo ahora, es la gente que viene a mí, ya tienen claro que vienen, por ejemplo, a decir, estoy ya tan aburrida de mí misma, quiero romper ya tanto esta máscara que necesito algo muy potente, que me dé como ¿sabes? Una removida interna. O gente que se está dando cuenta que es muy cobarde en tomar decisiones y que quiere conectarse con esa parte valiente, animal, instintiva, como, ¿sabes? Como de bestia, ¿no? O gente que quiere desbloquearse emocionalmente porque se dan cuenta, lo saben y se lo dicen, que tienen un problema con las emociones que les dificultan las relaciones. Gente que tiene temas en las relaciones, gente que tiene temas en el trabajo, gente que sabe que tiene bloqueos y que necesita algo que sea práctico, no tanta teoría, sino práctico necesitan, o sea, lo que vienen es a que los descoloquen, porque en el descoloque saben que va a pasar algo, va a haber un shift, ¿comprendéis? Entonces, yo lo que les explico es esto, es decir, esto no es fácil, se llama el guerrero interior, mis cursos, es para personas que tienen que ser muy valientes para mirar hacia adentro. Entonces, eso está muy claro. Todo es vivencial, hay algo teórico, a medida que van avanzando mis cursos voy dando más teoría, pero al principio es muy vivencial y son cursos
muy divertidos, porque el teatro es súper divertido, porque también hicimos dinámicas, María, que os petáis, porque es súper lúdico, pero es confrontativo también y también es amoroso, lo tiene todo, porque el ser humano lo tiene todo. Entonces, también tiene partes confrontativas y tendréis que confiar muchísimo, muchísimo, muchísimo en mí, en mi profesionalidad, porque lo que vais a hacer en el momento que os apuntáis es dejar de tener el control vosotras y vosotros. En un momento que yo sigo teniendo el control, seguir haciendo las mismas cosas. Para que algo cambie tengo que hacer cosas distintas. Ahí yo tengo que perder el control. Entonces tienes que ponerte en manos de otra persona que te va a llevar y te va a empujar hacia donde cree que te puede empujar. Y eso es salir de la zona de confort, eso es hacer un quiebre por donde ese quiebre puede ser como vertiginoso, incluso doloroso para personas porque les remueve las heridas, pero claro, a través del quiebre puede entrar la luz. Y una vez entra la luz, chicas, ya está. Ya está, ya estamos abriendo, claro, ya estamos abriendo la consciencia. Y además Entonces, es muy... si no hay quiebre, no hay nada nuevo que entre. Entonces, eso es lo que le digo, es un curso de saltar al precipicio, de saltar al precipicio, superando el miedo inconsciente que tenemos de que en el precipicio abajo no hay red, ¿no? Porque uno se dice en el precipicio y dice, ni de coña, por mucho que me lo digas, yo no me creo que abajo haya red, ni de coña, que esos son los miedos del inconsciente. Y yo lo que os digo es, no, es que el precipicio es altísimo, pero yo te prometo que hay red. Y claro, es un salto de fe, ¿no? ¿Conocéis el concepto del salto de fe? Entonces, venir a mis clases es un salto de fe. Es lo que yo he tenido que hacer toda mi vida, al final. ¿Entendéis? Sí. Entonces es eso, es el guerrero interior, es Indiana Jones, es eso, ¿no? Es ser el héroe de tu vida. O sea, en mis clases viene gente que decide que son los héroes de su vida, que quieren ser los protagonistas de su vida. Y eso es lo que les explico, que no va a ser fácil, pero que una vez se tiren, ¡buah! Ya está. Y además es irónico, bueno, mi experiencia es irónico que como que sientes que sueltas el control, te da como una sensación de vértigo, pero después lo retomas porque ya conoces lo que no estabas viendo y eso también da mucho miedo. Y entonces cuando ya conoces lo que está y ves ese monstruo, ya se hace tu amigo. Entonces vuelves a tomar un poco el control. No sé cómo explicar. Sí, ahí está la lucha. Al final esta es una lucha con uno mismo, ¿os dais cuenta de esto, no? Sí. Al final todo es una lucha con nosotros mismos. Es una lucha... En realidad la vida es una lucha constante con uno mismo. Uno se lo toma como una lucha muchas veces cuando están con problemas, cuando etcétera, etcétera, que es una lucha contra los demás y no es cierto. La vida desde que uno nace hasta que uno muere es una lucha con uno mismo, una convivencia con uno mismo y caminar el camino con uno mismo, no con nadie más, por mucho que estés acompañado teóricamente. Pero yo te iba a hacer una pregunta, igual que los psicólogos necesitan también su propio terapeuta para liberarse de todo, obviamente, lo que van acumulando, ¿sí? Tú también, como especialista terapéutico, tienes también tu propio terapeuta, porque yo me pongo en tu situación por un momento y con mi forma de ser yo no sería capaz de empujar a esa persona a ese precipicio, de saber que va a sufrir, de verle sufrir, de palpar ese dolor y aún así empujarle y empujarle, obviamente tú sabes el final. Yo con mi forma de ser a mitad de camino... ¿Te angustias más? Sí, le diría, no, vámonos por otro camino, no, deja de sufrir, pobrecita, ¿qué le estoy metiendo? Entonces no sé si tú necesitas a la vez un terapeuta que te ayude a empujar al otro. No, así, no. Yo entiendo que pienses eso. Primero que no sufren, eso para empezar, porque no haría nada que hiciera sufrir a la gente. No sufren, tienen miedo, que es distinto. No es sufrimiento, el sufrimiento es algo muy serio, ¿eh? Y precisamente vienen a quitarse el sufrimiento, no a sufrir. Entonces no sufren, vienen con miedo. Y segundo, yo tengo un terapeuta para mi vida personal, pero no para dar las clases. Lo que tengo para dar las clases son más de 20 años de experiencia. Es claro, son mucho expertise y mucho know-how. Es que si no, no puedes estar ahí. Claro, claro. Tú me dices claro, que... Es como cualquier artesano, el que sabe hacer zapatos, lo sabe hacer aunque sea ciego.
pero lo hacen los zapatos, ¿comprendes? Entonces, hay mucho conocimiento del ser humano detrás, muchísimo conocimiento del ser humano, ¿entendéis? Porque esa parte intuitiva es verdad que es una parte, es un don también, pero que lo tenemos todos los artistas, tenemos esta intuición de conectar con las personas de una manera muy fácil y saber hasta dónde pueden y sobre todo saber cuándo nos están engañando. O sea, nosotros lo vemos enseguida. Cuando alguien nos miente o cuando alguien no nos miente, lo vemos enseguida. Sí, yo me impresionaba de eso. O sea, yo decía, ¿cómo sabes si es la primera vez que ve esta persona? Y tú, claro que no, claro que no. Y además, no la han visto en acción, pero tiene carácter. Entonces es como que te impone mucho y sabe por dónde te está llevando y sin conocerte aparentemente. Entonces sí es como, ¡qué loco! ¿No? Sí, tienes un sexto sentido. Claro, pero yo de verdad os digo, las personas que desarrollan mucho lo corporal lo desarrollan también. Esto se ve muy así por personas que tienen profesiones y una vida muy en lo mental, pero yo creo que cualquier persona que baje al cuerpo y a lo sensorial puede desarrollar esta capacidad intuitiva, no es ningún secreto. Es eso, es lo intuitivo y también lo que viene del instinto, es esa cosa de que ya sabes antes de que eso aparezca, pero tiene que ver con este componente animal, ¿entendéis? Porque los animales, al no tener esta parte nuestra de cerebro que va razonándolo todo, son puro instinto, enseguida saben, enseguida se dan cuenta, enseguida, ¿entendéis? Están con el cuerpo alerta siempre, con los 5 sentidos. Nosotros, si tuviéramos los 5 sentidos funcionando bien, creo que todos tendríamos esta manera de conectar. De hecho, es lo que yo en las clases intento hacer, que la gente abra esa capacidad de escucha, porque abrir esa capacidad de escucha y abrirte a los demás de esa manera, también de alguna manera está abriendo esto. Claro. ¿Entendéis? Y al final lo que estamos buscando es eso. Estamos buscando otra vez volver a esa pureza, que es lo que éramos cuando éramos bebés. Teníamos el corazón así, ¿entendéis? Y eso es la verdadera libertad. Saber que puedes ir así y que vas a lidiar con lo que venga desde ahí. Eso es lo que estamos trabajando. Eso es lo que estamos trabajando. Pero para abrir esto tenemos que atravesar las heridas que lo cerraron. Sí, y que además puede ser visto como una desconexión de la vida, pero es al revés, es el momento en que te conectas y todo lo demás y el cuento de acá es la desconexión. Tengo que trabajar con el cuerpo, igual que meditar, ¿eh? Meditar también es otra manera de ordenarse internamente y de ser capaz de gobernar la atención, dónde pones la atención de tu mente y dónde pones la intención en tu vida. Pero cualquier trabajo que te haga estar en el aquí y ahora, en la presencia, en desconectarte del discurso constante interno que tenemos, te lleva a otra dimensión y te lleva a otro conocimiento. Oye, y bueno, dinos dónde te encuentran, dónde los das, si hay online, para que los que nos escuchan, que seguro ya les dieron ganas, puedan tomar tu curso. Sí, nosotros estamos en Spyfilae, que se escribe Philae, Spyfilae, que está en Barcelona, en la calle Zaragoza, en Barcelona. Allí damos todos los cursos presenciales, no solo yo, sino gente de mi equipo, que damos pues eso, todo lo que es cuerpo, conciencia corporal, respiración, incluso cursos de danza. Programamos diversas cosas con lo corporal y luego la parte teatral y la parte también. Hay cursos incluso para gente que acompaña a personas. Damos un curso que haremos intensivo ahora en enero, que es para acompañantes, lo hago con un consultor, él es la parte empresarial y yo la parte artística, lo damos juntos para personas coach, terapeutas, profesores, consultores, que realmente quieran desarrollar esto que os estoy diciendo, esta parte más de conexión, de apertura y no tanto de herramientas técnicas, ¿no? Y es un poco este abrir la conciencia. Entonces, para personas que cada vez nos demandan más gente de fuera de Barcelona, pues hemos querido también ofrecer unas alternativas. Algunas son hacerlo un fin de semana, que ya nos viene gente de fuera también a estudiar,
Y si no, tenemos 3 cursos online, que están en el apartado online de la web de spyfilae.com, que son uno de mi metodología, teatro y consciencia, otro de conciencia corporal, con el profesor de conciencia corporal de la escuela, y otro sobre arquetipos femeninos, que es un tema que también toco mucho, precisamente para tocar esta parte más simbólica, más mitológica en los arquetipos, cómo la mujer puede, entrando ahí, empoderarse y entrar en contacto con una fuerza mucho más poderosa, mucho más profunda, con una sabiduría mucho más ancestral, y eso nos empodera y nos coloca en un lugar de mucha fuerza, ¿no? Y Como un entonces poco están más estos... tantra. Como un poco conectado a lo tantra, ¿o no? No tanto, no lo tantra, no, pero sí a arquetipos como fuerzas universales, ¿no? Como personajes que son comunes a todas, donde todas confluimos y donde a veces llevamos una vida que tenemos unos cuantos personajes activados, pero hay otros que nos pueden aportar muchísimo a nosotras, que nos darían muchos recursos que no los tenemos en cuenta y que estamos desconectadas. Entonces, cuantos más recursos tengamos de más personajes dentro de nosotros, mucho mejor. Porque tenemos mucha más capacidad de respuesta en la vida. Eso está buenísimo. Sí. Vale, pues eso es lo que de momento estamos ofreciendo y nada, y así seguimos. Muy bien. Y bueno, ahora te cuento que no te lo avisé antes, pero son unas preguntitas finales que son como lo primero que se te venga a la mente, que se llama sentir sin pensar, cosa que tú sabes hacer muy bien. Bueno, pues entonces va a estar muy interesante ver qué contesta. Bien, empezamos. Dime algún cambio en tu vida que te haya dado un giro de 360 grados. Conocer a mi marido. ¿Cómo te ves en 10 años? Una bruja con pelo blanco y con un puro en la boca. ¿No te dedicaras a esto? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Esta es muy difícil. ¿Bailar o comunicar? ¿Ser comunicadora o bailarina? ¿Alguna canción que te guste mucho? La de... ¿Cómo se llama? Ahora la primera que me ha venido, es que no me acuerdo de la... Canta. ¿Cómo se llama esta? Espera, que os la busco, que es muy bonita. This Love, de la... Espera, es que te la busco. De Adele, Love Song. Love Song de Adele, ok. Ok. Bueno, ¿y algún viaje que recuerdes con especial cariño? ¿Por algún motivo? Argentina. ¿Algún libro o película que recomiendes? Sí, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Ok. ¿Y la versión favorita de ti misma? La madre. Mi faceta maternal. Por último, un recuerdo de tus recreos. ¿Recreos? ¿Qué quieres decir? Del colegio. Del recreo en el patio del colegio. De mis ¡Uy! El primero que me ha venido, ¿vale? Del colegio, de cuando iba al cole. Sí. Desenganchar los chicles del suelo y ponérmelos en la boca. Oye, Te juro que nunca lo había oído, pensaba que ibas a decir, porque a mí sí me gustaba con los cuchillos o con la uña, te sentabas, pero lo que no se me iba a ocurrir los comía, los el final del cuento. Si me los comía. No sé por qué. Final del cuento. Yo y otras chicas lo hacíamos. Wow. Oye, ¿y a qué edad? A los 25, ¿no? Wow. Muy bien. Fantástico, no, me parece fantástico. Pero ¿sabes lo que me parece más fantástico aún? Que nos lo cuentes con esa libertad y con esa naturalidad. Claro, me has dicho que digas sin pensar, lo primero que... Claro, pues perfecto. No, sí, me parece maravilloso. El premio a la más honesta de las entrevistadas. Sí, pero creo que pocos seres humanos te confesarían algo así, pero es fantástico. Muy bien. No, fantástico.
Muy bien, Ana. Pues muchas gracias por tu tiempo. A mí seguramente me vas a tener en alguno de tus talleres, cursos o algo, porque sí me sirvió mucho y seguramente repetiré. Eso espero, María. Además, si trabajas con gente, seguro que te va a aportar también y va a sumar a todo lo que tú ya sabes, que ya es mucho, ya sabes mucho, pero siempre está bien ir, ¿no? Ir renovando. Irma, y además de camino, además de ayudar, me ayudo yo. Eso, lo más importante es que te sume a ti misma, ¿no? Muy bien. Así que fantástico, Ana, muchísimas Pues muchísimas gracias, chicas. Un placer. Gracias a ti. Un placer conocerte. Vale. Hasta luego, Ana. Adiós. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós.